para poder venir, completar y hacer precisamente la continuación de esta, de la clase respectiva. Entonces, muy bien, hoy nos vamos a acercar a algo que se denomina como el raciocinio jurídico. Ya vimos concepto, ya vimos em, sí, permíteme un segundo porque la coordinadora me está dando algún tipo de instrucción. Entonces, permíteme un segundo. Muy bien, entonces respecto a lo que estábamos desenvolviéndonos y avanzando dentro de la temática respectiva, nos toca raciocinio jurídico. Ya vimos los principales elementos o cuáles eran en sí los principios lógicos fundamentales, ya nos metimos a ver lo que es el concepto del juicio jurídico en sí. Ahora vamos a avanzar precisamente respecto a lo que es el raciocinio jurídico. Toda esta idea de pensamientos, diseños y estructuras de cada elemento en sí, el cual nosotros y vamos a analizar. Ejemplo próximo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos dice? Eh, ya se percataron y ya se dieron cuenta de lo que ocurrió en la universidad hoy, ¿verdad? Pues precisamente ya hace un momento nos cayó la información de que fueron atacados los sistemas virtuales, todo lo que es el andamiaje electrónico y digital de la U, pero no respecto a lo que es el área de antes en sí, sino a lo que es, ante todo, el sistema más operativo, los catedráticos, toda la base de datos en sí, tanto de catedráticos como todo el personal administrativo. Entonces, ahí es donde se dio precisamente esta información en cuanto a lo que se atacó o se hace. Posiblemente dentro de ustedes exista alguien de los que en algún momento pasado estuvimos en sí conociendo todos este tipo de programación o este tipo de ideas un tanto más analíticas, los que tenemos algún tipo de, o en lo que en su momento ver y conocer y contextualizar en sí de el concepto propio hacia lo cual nosotros nos queríamos acercar. Y a lo que nos queríamos acercar era a entender, a ver, a analizar cuál era el preciso momento o la circunstancia de creación de análisis de pensamiento. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo entendíamos? A través de eso, a través de saber precisamente cuál era la temática del pensamiento, las ideas que nos iban marcando. Eh, porque es tratar de saber cómo era la secuencia que al final se marcaba de una manera, cómo eran los estudios y cómo era este tipo de rollo, de tratar de programar de cero a llevar a algo de una manera concreta, ¿verdad? Entonces yo en su momento me recuerdo que a mí me tocó programar en algo muy antiguo y muy primitivo como era Pascal. ¿Qué era Pascal? Era literalmente una pantalla azul en la cual veníamos y teníamos que iniciar todo este proceso de conexiones y a través de un lenguaje precisamente a saber cuál era la idea propia para entender este tipo de contextos y de idea propia. Entonces ahí vamos hacia lo que quería llegar, o sea, hacia lo que queremos llegar bajo este tipo de información, que es entender cómo son los procesos, entender todos los procesos en sí. Y ahora lo vamos a pegar directamente a lo que es toda la estructura jurídica. La estructura jurídica la marcamos a través del hecho, a través de la generación de los elementos en sí. Viajemos al amparo. Permítanme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que al final trata, versa, se entiende bajo lo que nosotros queremos dar a esa idea? El hecho. Ustedes ya vieron la cantidad de amparos que al final existen. Muchos de ellos, pues obviamente lo hacen para dilatar los procesos en sí.
es una estrategia que utiliza en la defensa para poder venir y alargar los procesos, hacerlos de una manera más amplia, eh, para evitar que se resuelva de una manera pronta y próxima lo que en algún momento se planteó. Muy bien, entonces este tipo de pensamiento hace que obviamente los procesos se extiendan, tengan ese margen propio para que crezcan hacia lo que tendría que entenderse como una respuesta pronta y cumplida, óptima y rápida, se vea como un elemento en sí negativo a través de todas las esferas jurídicas a través de la cual nosotros nos estamos acercando. Entonces, ahí tenemos como el contexto que nosotros vamos entendiendo. Pero si lo vamos a analizar respecto a cómo se debería de entender o cómo fue creado, cómo se entendería precisamente qué es, nos vamos hacia la naturaleza propia del mismo, que es algo protector, que es algo que se entendió como ese momento preciso, esa propia idea en cuanto a lo que buscaba era garantizar muchas circunstancias que podían existir dentro de un vicio, dentro del procedimiento, dentro de algo que carecía o que estaba futuro a que existiese o que se rompiera el orden jurídico y el orden procesal en sí. Entonces, bajo esa premisa fue la que nació. Y ahí es como se debería entender la naturaleza propia de cada institución. Es ese elemento a través de la construcción de un concepto y a través de un juicio es que se crea esa circunstancia de raciocinio, porque a nosotros lo vamos a pegar precisamente a una norma que preexiste. Y si no preexiste esa norma, pues nos da la pauta para empezar a hacer un análisis más detallado de lo que nosotros buscamos, que en su momento debería de estar regulado para no existir este tipo de vulneraciones o que no se lleve este tipo de vulneraciones que atentan directamente con la esfera personal de cada individuo al cual nos estamos o el del cual se debe el derecho en sí. Porque si nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva un tanto más abstracta, como sería empezar a tener todas las ideas o relacionar toda la esfera del derecho ambiental, sí, lo que no se busca o en lo que en este caso trataría de entenderse que va directamente pegado o señalado o estructurado a ideas del medio ambiente, la protección de los árboles, animales y etcétera. Pero no va directamente diseñado a ellos, sino va también bajo la esfera de buscar una protección al entorno humano. Entonces es donde nace este tipo de situación. Si nosotros lo que queremos ver, saber y entender es que por qué existe todo este tipo de información o de elementos que van apegados hacia la protección de lo que son los derechos de todo lo que tenga que ver con la vida silvestre. Muy bien, todo esto constituye parte del ecosistema en sí y se está protegiendo una especie, sí, pero es en beneficio o para conocimiento propio de la especie humana, o en este caso, para todos los que estamos directamente relacionados con la vida en sí. Entonces, no estamos protegiendo precisamente al individuo, dígase el animal, o hacia la fauna y flora respectiva, sino estamos garantizando la existencia de este elemento para futuros conocimientos, futuros estudios y para que se mantenga este elemento de equilibrio que existía previo hacia todo esta formalización de lo que es la esfera social del ser humano dentro de las sociedades y como muchas veces pues lo que se busca es desgastar o sobreexplotar precisamente esta idea o este tipo de especies que en su momento pasado existieron libremente, pero que ahora ya están limitadas la misma. Entonces así es como sea. Es bajo esta misma idea, me quiero dar a entender y quiero estructurar los pensamientos, es que nace el raciocinio jurídico. El deber ser hacia lo que existe. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Hacia las normas en sí. Nosotros vemos incidentes, nosotros vemos contratos, nosotros vemos necesidad de poder crear, de poder tener esta subsistencia y esta materialización de lo que en algún momento a nosotros nos interesa.
Sí, como en tantas veces les he repetido este ejemplo, si lo que nos interesa a nosotros es precisamente ver, saber y entender cómo se da la unión entre dos personas, nosotros vamos a caracterizar precisamente bajo la estructura del matrimonio, el código civil, cómo se dan todos estos elementos de concordancia dentro de la esfera a la cual nosotros nos estamos acercando. Y es así, es como nosotros tenemos que venir y ya ir pensando bajo esa estructura jurídica. El derecho laboral es muy dinámico y nos da para crear muchos escenarios de esta manera. Precisamente algo que acaba de ocurrir dentro del ámbito nacional fue que en su primer momento se logró que el Ministerio de Educación, bueno, el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Educación, dejara de estar emplazado. Esta es una figura procesal en el ámbito laboral que significa qué, ¿verdad? Eh, esta institución, que en este caso el Ministerio de Educación, no puede dar por finalizado, en este caso no puede despedir a los trabajadores, dígase maestros o personal administrativo, sin una autorización judicial. Pero que en su momento, lo que dijo hace un par de días o semana la ministra, fue que el Ministerio de Educación ya no se encontraba emplazado. Significa que no tenía esa prerrogativa previa, si lo queremos ver, darle a conocer y entender, de lo que existía o de lo que sabía o que era como una limitante, como que un freno para toda la acción procesal, para todas estas personas que infringían algún tipo de sanción o que eran partícipes de algún tipo de sanción. Por ende, les limitaba a este tipo de actividad, que en este caso era cesar del cargo a los infractores. Por un momento estuvo señalado, entendido y sabido de que ya no existía esta circunstancia de apercibimiento o tal y como se conoce el emplazamiento en sí hacia el Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, podrían abrir la puerta para los despidos justificados de cada uno de los que incurrieran en faltas respectivas. Pero, ¿qué es lo que se da a conocer en estos días recientes? Si no estoy mal, creo que fue el día viernes o el día de hoy, apareció indicándose de que nuevamente el sindicato de trabajadores, que en este caso es el de trabajadores de la educación de Guatemala, planteó un conflicto colectivo. Por ende, se reactivaron todo este tipo de circunstancias y vínculos en cuanto al emplazamiento propio de lo que es la figura procesal dentro de la negociación colectiva en el derecho laboral. Entonces, para entenderlo de esa manera, solo el efecto propio duró unos días, porque el sindicato lo que hizo fue accionar de manera inmediata y denunciar el pacto. Por ende, se rompió todo este tipo de negociaciones y no se lleva a cabo o ya no se está llevando a cabo naturalmente este acercamiento y este diálogo entre autoridades respectivas. Entonces ahí estamos ante estas figuras de raciocinio, pensar desde el vínculo jurídico en sí. Otra circunstancia como ejemplo, esto es solamente una manera general para entender qué es el raciocinio jurídico propiamente. Ya vamos a entrar a la doctrina en sí. Algo que ocurre aquí en el condominio, sí, está autorizado porque en este caso la asamblea de propietarios vino, estableció y dijo sí, entonces es necesario que se apliquen multas para todos aquellos vecinos que incurren en las mismas, que vienen y son recurrentes en todo este tipo de circunstancias que no están permitidas según el reglamento. Pero dentro de este reglamento se establece un proceso. Como en todo sistema jurídico de sanciones debe existir un proceso. Lo que ocurrió fue lo siguiente, que bajo el entendido, la administración, bajo el entendido de que ya estaba autorizado por parte de todos que se aplicaran las multas a los infractores, entonces vino la administración y empezó a multar a diestra y siniestra. Les dijo, ya tengo luz verde para multar, bueno, empecemos. Y empezó a multar de una manera no puedo decir severa, sino activa. Entonces empezó y las multas, en este caso para hacerles una referencia, no son nada económicas. Estamos hablando de multas de $100. ¿Por qué pusieron $100? No tengo idea, pero así es como lo estableció el proceso aquí, el reglamento en sí. Entonces,
de $100. Todos pensamos que eran 100 quetzales, pero no, cuando vimos el reglamento sí decía $100. Entonces, la multa mínima son $100. Obviamente, a todos los que estamos aquí nos va a afectar y nos va a pegar en el bolsillo. Pero la administración, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, tengo la luz verde de la Junta, perdón, de la Asamblea de Vecinos. Muy bien, entonces empecemos a multar. Entonces empezó a multar, como les digo, a diestra y siniestra. Agarró, miraba literalmente que estaba mal puesto en alfombra y multa, que estaba sucio un parqueo, multa. Entonces, de literalmente de 5 días, en 5 días, no bien dicho, ya habían colocado alrededor de 8 o 9 multas. Obviamente eso representaba una cantidad muy significativa de plata. Pues los que estábamos precisamente en ese contexto y sabíamos, obviamente conocíamos del proceso en sí. Y al conocer el proceso sabíamos que la multa no era inmediata. La multa, pues obviamente, era hasta agotarse un proceso, pues obviamente, en el cual se tenía que llamar a la persona que había sido multada, eh, solicitar un tanto de explicación, etcétera, etcétera. Pero la administración no lo conocía a profundidad, por lo tanto, llenó las boletas y las multas respectivas. Un vecino de estos, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, mire, yo no estoy nada conforme por ello. ¿Por qué? Aquí tenemos un área que le decimos Sport Bar. Entonces el Sport Bar de ese aquí tiene tele, tiene juego de futío, tiene una pequeña salita y tiene una mesa de billar. Muy bien. Pero esta está conectada a un patio. Y este patio, pues obviamente tiene un columpio ahí, pero literalmente nadie utiliza el columpio. Entonces ya solamente está la estructura de madera porque ni el lugar para columpiarse los niños está. ¿Qué fue lo que ocurrió? Colocaron ahí una churrasquera. Entonces se colocó la churrasquera e hicieron pues obviamente su churrasco, los vecinos, etcétera, etcétera. La administración al ver eso dijo, bueno, aquí no está permitido el uso de churrasquera, entonces por lo tanto multa. Entonces se le hizo en su momento, la persona de seguridad le dijo, mire, no puede colocar esto, entonces aquí está esa circunstancia. Y por lo tanto no hizo caso, multa. ¿Y qué nos vamos enterando hoy? De que esta persona presentó, o en este caso, sí tiene a conocimiento todo el proceso. Y eso es lo que viene alegando esta persona. ¿Cómo pensó de una manera jurídica respecto a eso que le están diciendo? Esa multa la apeló y este proceso de apelación o de impugnación o de inconformidad sí está establecido dentro del reglamento respectivo. Entonces, ¿a qué quiero llegar bajo este tipo de circunstancia de ejemplo? Es de que todo nuestro actuar tiene que estar apegado a la norma específica. Nosotros no podemos inventarnos o hacer o entender otra idea cualquiera, no podemos ser otra o podemos crear otra norma jurídica sin que esté previamente autorizada y establecida. No, no, porque dentro de los argumentos de la persona está diciendo, mire, lo que pasa es de que no me siguieron el proceso respectivo y conociendo a fondo el proceso, efectivamente no se le dio el procedimiento respectivo, porque parte de los enunciados de este reglamento dice, bueno, en este caso lo que se le hace es la primera llamada de atención verbal, segundo, se tiene que proceder a un reporte del hecho, se le tiene que informar y se le menciona de que su comportamiento no es acorde, por lo tanto es acreedor a una multa respectiva. Esta persona tiene 5 días de descargo, o sea, en este caso, para cumplir el procedimiento tenía que haber mediado 5 días a través de los cuales la persona presentaba los cargos respectivos o los medios de descargo, tal y como dicen ahora las comisiones de postulación, eh, bajo este hecho de decir, mire, la justificación por la cual esta multa no debería proceder. Lo que hizo la administración de aquí fue de inmediato plantearle la multa, cosa que iba, o en este caso, estaba totalmente, si bien fue correcto el actuar, pero no fue correcto el procedimiento respectivo. Y a través de esa circunstancia de no llevar el procedimiento respectivo, es de que se está determinando, ¿verdad? De que obviamente no se cumplió con el proceso, no se le dieron los 5 días que marca el reglamento para poder venir y sancionarlo, establecer, darle todos los medios de prueba, que en este caso sería ser oído y vencido, ¿verdad? Entonces no se le dio esa oportunidad de ser oído. Entonces, por lo tanto, la apelación
o la impugnación o la inconformidad que planteó, pues le va a resultar el procedente, porque el procedimiento fue el malo. Esa circunstancia se va a dejar así plasmada y se va a dejar, pero esta persona llevó a cabo todo el proceso intelectivo de una manera jurídica determinada precisamente bajo la normativa propia. Y es así como nosotros tenemos que conducirnos, saber y entender cuáles son las características del raciocinio jurídico. Ahora bien, vamos a ver doctrinariamente qué es el raciocinio jurídico en sí. Primero tenemos que hablar de etimología, ¿sí? La etimología, el nacimiento de este tipo de institución, de este tipo de pensamiento, saber cuál es la base a través de la cual nos establece o nos señala todo el antecedente propio. Muy bien, el razonamiento jurídico nos lleva a toparnos con el hecho de que ambas se derivan claramente del latín, raciocinio y jurídico. Raciocinio o razonamiento nace de la suma del sustantivo ratio, ¿sí? Aquí el ratio tenemos una idea bastante compleja o bien estudiada y estructurada de lo que es la ratio, según el derecho penal, ¿sí? Y que lo vamos a reforzar cuando ya entremos de una manera más fuerte a lo que son los procesales. Entonces aquí conocemos el ratio y pues obviamente será la razón que va a ser el resultado de una acción en sí. Entonces, es la serie de elementos, la concatenación de hechos a través de los cuales va a ser resultado de la acción a través de la cual se inició bajo un hecho específico en sí. Ahora bien, jurídico. Por otro lado, proviene obviamente del juridicus, que nosotros sabemos que es jus del derecho. Entonces, este es el resultado de una acción jurídica, si lo queremos saber, ver y entender, como este tipo de pensamientos o este tipo de ideas bajo lo que nos marca lo que significa el raciocinio jurídico, resultado de una acción jurídica, ¿sí? Racionamiento jurídico en sí. Bajo este tipo de elementos y de circunstancias, el concepto de razonamiento jurídico se refiere al proceso mental que siguen los principios del derecho para interpretar y o argumentar algo en función de las leyes. Para esta clase de razonamiento, la persona debe apelar a la lógica y a la dialéctica. El ejemplo propio es lo que les marcaba hace un momento. Como este vecino, pues obviamente sabiendo de lo que decía la estructura o lo que establece la norma del reglamento, hizo uso de la apelación, conoció el derecho, la función propia de la ley que le fundamenta. Y lo que hizo fue apelar, o sea, mostrar su inconformidad a través de los procesos lógicos y bajo un discurso apegado a derecho. ¿Por qué? Porque se enmarcó precisamente de la falta al debido proceso. Y obviamente esto como consecuencia una certeza jurídica indebida. Ante ello, me estoy relacionando hacia el hecho en sí, ¿verdad? De lo que ocurrió y lo que les planteaba. Es como esta multa que en su momento le colocó la administración va a ser, pues obviamente, apelable o en este caso va a ser revocada derivado del mal procedimiento que en su momento existió. Entonces allí es donde nace este tipo de elementos. Y como les dije en anterior ocasión, ¿verdad? eh, lo que podría saberse, entender y saber es de que la cantidad de multas, las 8 o 9 multas que colocó en este lapso de días la administración, tendrán la misma secuencia hasta que la administración no establezca un parámetro debidamente racional o en este caso apegado a lo que dice la normativa para establecer cuál es el proceso respectivo. Si no llevaron el proceso respectivo, pues obviamente las personas están en todo su derecho de impugnar y por ende, si existen los elementos suficientes, mantener la multa, o sea, sería confirmar la multa o en este caso revocar la misma. Entonces, pero todo esto a través de los procesos en cuanto a la formación jurídica y a la legislación vigente que existe dentro de cada hecho que se estudia y se va a entender. Por eso, el razonamiento jurídico lo que intenta es encontrar una solución ante un conflicto surgido por medio de las aplicaciones de unas normas o leyes
que esté, por supuesto, debidamente justificada y argumentada para así evitar desacuerdos. Yo me recuerdo que tenía, bueno, que yo en su momento estuve haciendo pasantías en la CC y después me estuve por un par de tiempo quedándome ahí en la CC, tanto en Secretaría General como en magistraturas. Parte de lo que compartí fue con el doctor Mauro Chacón y precisamente él hacía esta referencia de este tipo de información que se estructuraba y se estudiaba en las sentencias que nosotros podíamos ver y conocer, ¿verdad? Y era que, y es un aforismo muy conocido entre los juristas, que las sentencias deben entenderse solas, no se tienen por qué explicar, sino la misma sentencia, el mismo origen o la misma ratio que se le conoce en sí a la sentencia, es la que debe dar a conocer y entender qué es lo que se quiere decir para resolver ese caso en específico. Por lo tanto, no necesita una justificación o esas ideas un tanto más abstractas para tratar de darle forma hacia el pensamiento que se construye, que en este caso es la decisión de un conflicto. Por eso se recordarán ustedes que parte de lo que decíamos en sí en el punto anterior, o en este caso en el segundo parcial, era que a mayor extensión, menos comprendemos el concepto, pero a menor extensión tenemos pues obviamente un bagaje o una idea más concreta de lo que es el concepto en sí. Por ello, no necesitan ser extensivas. Pues obviamente hay unas sentencias de la CC que son kilométricas, pero amerita precisamente dar a conocer el contexto propio tanto de los antecedentes como del caso en sí y concretarse precisamente hacia lo que se está buscando, que es la solución del conflicto en sí. Entonces a eso se refiere precisamente el razonamiento jurídico en sí. A la hora de poder llevar a cabo razonamiento jurídico es necesario tener presente los principios. Primero, una base ideológica y una base valorativa de lo que es el orden jurídico como a los que están recogidos de manera expresa en las normas y leyes. Para hablar de una manera así como pincelado general, cuando me refiero a bases ideológicas y bases valorativas, no significa lo que todavía existe en Guatemala como un desfase. Que la gente todavía sigue pensando que aquí estamos ante derechas e izquierdas. No, aquí estamos ante procesos en sí más complejos. No podemos resumirlo de una ideología que dice, sí, estamos en la derecha, no, estamos en la izquierda. No, no. Aquí son procesos más complejos del pensamiento, porque aquí estamos bajo la protección de ciertos intereses A y ciertos intereses B, y que lo queremos enmarcar o lo queremos encapsular en este tipo de hacerlos de una manera bidireccional, izquierda-derecha, desvirtúa precisamente ciertos elementos o lo que en su momento debería entenderse o como se tuvo que haber entendido este tipo de pensamientos a lo largo de la historia. Lo que marca aquí o lo que nos quiere decir desde el raciocinio jurídico como una base ideológica, pues es el constructivo a través del cual nace la institución jurídica. Vamos a tomar el ejemplo del derecho al trabajo. El derecho al trabajo, ¿por qué surge? Para equiparar lo que es el trabajador con el patrono. Muy bien, entonces ahí tenemos una carga ideológica en sí. La equiparación, la igualdad precisamente hacia esos términos y hacia ese acercamiento al cual nosotros nos estamos refiriendo y bajo el cual nosotros estamos participando. Ya a nivel mundial, a través de muchísimo tiempo, se ha reconocido este tipo de derechos en cuanto a la equiparación misma de lo que es el trabajador y el patrono, buscar la equiparación en sí, a través de darle los incentivos necesarios al trabajador para que no se vea vulnerado ante esta relación que existe, ¿sí? En su momento, estamos refiriendo, nos vamos hasta 1820, o en el proceso mismo de la revolución industrial, cuando se dieron los primeros orígenes de este tipo de acercamiento de pensamiento, claro, estaba esa carga primitiva ideológica en cuanto a saber quiénes eran patronos y quiénes eran trabajadores, qué era lo que defendía uno y qué era lo que defendía el otro. Pero ahora
ya está bastante superado este tipo de dinámica de pensamiento bajo el entendido propio de qué es lo que se busca, cuál es la esencia en sí. Por eso es de que esa es la carga ideológica o la base ideológica en sí. ¿Cuál es lo que está refiriendo ahora? Vamos a tomar otro ejemplo, el derecho marítimo, ¿sí? El derecho marítimo, a través del antecedente de la historia, a través de este derecho marítimo, tendrá alrededor de unos 7.000 años de existencia. ¿Qué es lo que buscaba? Primero, el medio de transporte. Segundo, la comercialización, el acercar todos los productos de un punto A un punto B. Entonces, ese es su origen, la comercialización. Por lo tanto, tiene que estar debidamente regulado, tanto en la vía comercial como en la vía del estrato humano de uso común, ¿sí? Tenemos un elemento que está ocurriendo actualmente en las costas guatemaltecas. Ustedes tal vez conocerán, si no, pues les invito a que ustedes conozcan y se informen respecto a lo que es la pesca del atún en Guatemala, ¿sí? Aquí tenemos camino al Pacífico, tenemos a la industria atunera, tenemos estos grandes hangares, si lo queremos conocer de esa manera, en los cuales procesan los atunes que son pescados un tanto en ultramar, si lo queremos ver así, o en las costas que ya son del límite internacional. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Estos límites internacionales están siendo muy porosos. Por lo tanto, países que tienen una capacidad marítima nosotros estamos todavía en nivel primitivo, cuando estas industrias marítimas tienen ya todo el poder modernizado en cuanto a lo que es la pesca en sí. ¿Qué es lo que ocurre? Están limitando, pues obviamente, la pesca hacia todas estas personas, familias que lo hacen de una manera de sobrevivencia y artesanal. Por lo tanto, las industrias que están precisamente bajo ese concepto de comercialización per se, capturan la mayor cantidad de este tipo de alimento para llevar a las procesadoras, enlatarlo y trasladarlo al producto y el usuario en sí, limitando el derecho que tienen las personas también en sí de poder gozar de este tipo de alimentos que son, pues obviamente con los nutrientes respectivos y por lo tanto no lo pueden comercializar de una manera a escala grande o tan siquiera una escala decente en los mercados respectivos. ¿Por qué? Aquí lo que se busca es ese raciocinio jurídico, en el entendido de que la legislación tiene que dar ese parte de aguas en el punto de saber en qué momento es comercial y en qué momento es de subsistencia humana y por lo tanto artesanal y beneficiar a ambos lados del ecosistema. Ahí es donde se entiende la base ideológica y la base valorativa. ¿Por qué? Porque tiene estos elementos a través de los cuales valor primero como un elemento dentro de la estructura de principios de lo que es el derecho y segundo también bajo la idea propia del elemento valorativo de saber que lo que vamos a tener delante de nosotros como medios de prueba vamos a brindarles todo este tipo de elementos, secuencia y peso que tengan dentro del proceso seguido en sí. Entonces, por ello es de que estos elementos tienen que ir muy ligados y muy contextualizados hacia lo que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, es como les decía, ¿verdad? Es un orden jurídico como los que están recogidos de manera expresa en las normas y las leyes en sí. Además de todo esto, cuando se va a desarrollar el citado razonamiento y hacer empleo de los principios y de las reglas, es importante tener en consideración los siguientes aspectos, ¿sí? Las reglas jurídicas existen, son objetos de interpretación, mientras que los principios jurídicos lo son únicamente de ponderación. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Las reglas jurídicas existen, son objeto de interpretación, mientras que los principios jurídicos lo son únicamente de ponderación. Traduzcámoslo de una mejor manera. Las reglas jurídicas existen y son objeto de interpretación. Muy bien. Reglas jurídicas. ¿Qué entendemos de una regla jurídica? Es lo que nos va a marcar. Va a marcar una actuación, código penal. Nos va a marcar o delimitar un proceso, código procesal penal.
Vamos a tener la secuencia o el entendimiento de instituciones, código de trabajo, trabajador, contrato, salario, patrono, auxiliar del trabajador, perdón, auxiliar del patrono, representante del patrono, etcétera, etcétera. Vamos a ver, saber también qué es todas las normas del derecho real, del derecho civil. Entonces ahí estamos en las reglas jurídicas que son objetos de interpretación. ¿En qué momento vamos a interpretar dicha normativa en sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Bajo la perspectiva propia, el amparo, muy bien que nos dice cuáles son las causas a través de las cuales se puede derivar un amparo, artículo 10 de la ley de amparo, cómo se desarrolla el proceso en sí, todas estas son secuencias y reglas que existen y que nosotros vamos a poder interpretar. Muy bien, 116 del Código Procesal Civil y Mercantil que nos dice cuáles son las excepciones, cuáles son las que nosotros vamos a plantear. Entonces, es todo este andamiaje, esta carga de reglas jurídicas que van a existir. Y además los principios, o en este caso diferencias con los principios, que son los que encontramos en la Constitución. De una manera muy general, ¿verdad? En la Constitución y todas esas normas que nos hablan, tratan sobre derechos humanos, en las convenciones y en los protocolos internacionales aprobados por Guatemala y que se homologan directamente según el artículo 44 y 46 de la Constitución. Ahí es donde se entiende todo este tipo de principios jurídicos, porque van a buscar la ponderación misma. O sea, ahí dentro del aspecto procesal, dentro de la idea procesal a la cual nosotros ya nos vamos a acercar, vamos a poder saber, entender, analizar y ver de que cuando nos indican dentro de un escrito, dentro de un memorial, dígase, que se atentó contra el debido proceso, ese es un principio jurídico, claro, pero tienen que explicar la razón por la cual se vulneró. No solamente se pueden quedar y pueden decir, ah, mire, se vulneró el debido proceso, según una debida justificación, sin un debido análisis. ¿Por qué? Porque esto caería dentro de esta idea propia que les digo, de que al ser muy general este tipo de principio, no le podemos dar algún tipo de interpretación X, no, sino tiene que estar directamente ligada hacia lo que nosotros estamos alegando en este caso concreto. Y por lo tanto vamos a ponderar o nosotros le vamos a estimar de que precisamente, así como cuando calificamos un examen, ¿verdad? Cuando calificamos un examen, venimos y decimos, ah, vamos a ponderar precisamente, vamos a colocarle si efectivamente está bien o está mal el haber enunciado este tipo de principio. ¿Por qué? Porque a ver si este principio se apega a lo que en algún momento se está alegando como vulnerado. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio de la ponderación. ¿Entrará o no entrará dentro de esta dinámica que está alegando? ¿Sí? En cambio, la regla precisamente nos está diciendo, ¿por qué considera que esta persona no tiene la calidad de trabajador? Ah, bueno, porque viene, es alguien que está muy allegado al patrono, porque no, físicamente no se está en nuestro lugar de trabajo, es la persona que designó el patrono para que le rindamos los informes. Entonces ahí se va clarificando, se va dando esta interpretación de que efectivamente esta persona no entra dentro de la calidad de trabajador, aunque haya sido contratada, sí, todos fuimos contratados en algún momento, pero precisamente no está bajo esta misma relación de igualdad ante los trabajadores en sí. Los principios se usan y aplican de acuerdo a la lógica de la preferencia. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice este segundo elemento, este siguiente aspecto? Es que se usan y aplican de acuerdo a la lógica de la preferencia. ¿Qué prefiere uno? Entonces ahí nosotros tenemos los enunciados propios de lo que nos dice la Constitución. Sí, tenemos el derecho a seguridad jurídica, la certeza, los deberes del Estado, por enunciarles unos cuantos, ¿verdad? Debido proceso, derecho de defensa, etcétera. Entonces nosotros podemos ir alternando en cuanto a la utilización de los mismos. Ah, en este caso me conviene o necesito utilizar este, entonces lo tomo. No me conviene este, entonces lo dejo. Entonces hacemos esa teoría del descarte para saber cuáles son los principios que en nuestro momento va a dar, según nuestro pensamiento y apegados al hecho,
cuál es la secuencia positiva que va a resultar de nuestro elemento al cual nosotros nos estamos acercando y buscando que se resuelva en sí, porque el razonamiento es eso, es ya plasmar en sí la reclamación que nosotros tenemos. Se lo llevo al ámbito de reclamación y más como derecho procesal o en este caso como el entablamiento de alguna demanda porque es más dinámico de entender. Es saber de que nosotros tenemos que plasmar los elementos más importantes y saberlos estructurar dentro de este mismo memorial para poder crear toda la idea, tanto el antecedente o los hechos, con el fundamento derecho, cómo se empalman los dos y cómo vamos a sacar una petición concreta hacia lo que nosotros buscamos en sí. Los razonamientos jurídicos por lo general son desarrollados por abogados, jueces y legisladores. Sí, nosotros aquí vamos a estar eternamente bajo esta misma dinámica. Sí, ya desde ahora o desde que se metieron a su primer semestre, ya están pensando, ya están creando bajo este tipo de pensamiento. Así tiene que irse estructuralmente porque así lo dice la norma. Así lo dice. Yo aquí tengo, aquí en el vecindario, ¿verdad? Tengo muchas personas conocidos que son de otras profesiones. Regularmente hay mucho médico y hay mucho ingeniero, ¿sí? Que está por aquí. Entonces, estos ingenieros industriales se guían por procesos. Tal vez posiblemente ustedes conozcan o tengan familia que son industriales, ingenieros industriales. Mi hermano es ingeniero industrial. Entonces, ellos se guían por procesos, ¿sí? Si queremos un resultado C, primero tenemos que crear A y B. Muy bien, sí, A y B. Pero ellos lo llevan hacia el extremo propio de saberse de que A y B tienen que estar y nunca van a mutar. Lo que nosotros, como una ciencia jurídica, en este caso una ciencia social, sabemos de que existen las mutaciones. Todos los hechos no van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, tenemos esta variación en cuanto a los posibles escenarios que van a crear. Con esta situación que acaba de ocurrir, que les digo de que la administración agarró a diestra y siniestra y empezó a multar, ellos dijeron, sí, es que así lo decidió la asamblea de propietarios y por lo tanto se tiene que aplicar de esa manera, porque es una directriz de la asamblea y si la asamblea nos mandó a que tenemos que hacer eso, entonces nosotros estamos obligados a cumplir lo que dice la asamblea. Si la asamblea dice que hay que multar, entonces se multa. Muy bien, le digo, sí, sí está bien, o sea, esa es como una conclusión lineal bajo lo que ocurre. Falta multa, así como el fútbol, ¿verdad? Falta multa. Falta María, o como lo que pasó con este portero, ¿verdad? Que viene de sacar una María y doble María y fue a rematar con el otro jugador que estaba ahí. Entonces, esta es la circunstancia. Pero les digo, o sea, pero todo cabe en un proceso, o sea, todo tiene que seguir una línea de ideas, porque no podemos o sea, se tiene que cumplir a rajatabla lo que es el reglamento, sí, pero también cómo está todo ese proceso para llevar a cabo la secuencia de la multa y llevarlo de una manera concreta y correcta. Si bien tenemos a que la asamblea de propietarios autorizó a junta directiva que pueda multar, pero lo tiene que hacer bien, lo tiene que hacer a través del procedimiento establecido. ¿No está el procedimiento establecido? Claro que sí. En el reglamento dice cuál es la dinámica A, B y C. Aquí te marca los puntos A, el punto B, el punto C y la resolución, etcétera. Así es como se tiene que llevar a cabo. Lo que hizo la administración sí está parcialmente bien, pero que en este caso no se llevó el procedimiento respectivo, por lo tanto se va a tener que revocar las multas en sí. Pero en su momento va a ser como un disuasivo, así está multando. Entonces es necesario reorganizar los elementos que nosotros creíamos faltantes para poder llevar a cabo una secuencia positiva. Así es como se da este tipo de pensamientos o razonamientos jurídicos en sí, que son desarrollados por personas que estamos en ese ambiente, ¿sí? Nosotros que seremos futuros abogados, futuros jueces y muchas veces los legisladores no tendrán esta misma dinámica de pensamiento, pero son asesorados, esperemos que así sea, por un grupo de personas que sí tienen este constructivo en cuanto a lo que son las normativas respectivas en sí. Permítanme un segundo, solo voy a tomar agua y aclararme la voz.
Muy bien. Continuando con la dinámica, vamos a ver que la finalidad es arribar a una conclusión que esté en sintonía con las normas jurídicas vigentes o que incluso pueda convertirse en una de ellas después de atravesar los pasos necesarios para su promulgación. Lo que les decía aquí, lo que pasa aquí con el vecindario, ¿sí? Que están necios. Sí, precisamente la finalidad es multar, claro, multemos, sí, 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 efectivamente. Pero, tal y como dice la positiva, tiene que estar en sintonía con la norma vigente, o sea, no nos podemos alejar de eso, ¿sí? Porque también aquí, yo soy parte de la junta directiva, ¿verdad? Entonces, aquí hay mucho abogado, ¿sí? Entonces, aquí hay mucho abogado, pero mucho abogado que sí es racional y otro par de abogados que son totalmente irracionales. Entonces, con uno sí se puede platicar y decir, mire, fíjese esto y esto y esto. Entonces, entendemos la dinámica en sí. Pero con otros que van contra la razón y más es por lucha personal que por lo que eminentemente quiere decir o llevar bien la dinámica aquí del vecindario. Entonces, se da este tipo de confrontaciones y que en algún momento ustedes van a tener en su vida, ¿sí? Siempre va a haber alguien, ya sea su grupo de amigos o en algún momento, que va a estar disidente a las ideas que ustedes están proponiendo. Y cuando exista esa disidencia dentro de las ideas que ustedes proponen, pues obviamente lleguen al punto medio en el que estén acercados o se acerquen más a lo que establece la norma en sí, porque nosotros no nos podemos alejar de eso, o sea, nuestra dinámica no está en inventarnos procesos. Si no existen, entonces formalicémoslos. Como les decía, aquí en el reglamento del vecindario sí existe este tipo de procesos para la multa, pero lo que también les decía a los otros compañeros de la junta directiva, que no existiera un procedimiento de multas, entonces nos lo tenemos que llevar a cabo e inventar otra vez decir, porque no, o sea, podemos multar, sí, a diestra y siniestra, pero hasta cualquier normativo jurídico nos va a decir de que hay un procedimiento para inconformidades, para todas aquellas personas que están inconformes, y no podemos venir y cerrarnos ante este derecho que tienen las personas de manifestar su inconformidad. Porque si nos cerramos a esta circunstancia de no aceptar ninguna inconformidad, porque nosotros así lo disponemos, ya judicializamos los casos, ya nos vamos al extremo judicial y vamos a perder más económicamente cuando estemos directamente metidos en procesos en cuanto a la nulidad de ciertos elementos o a los amparos propiamente dicho, ¿verdad? Que ya que ninguna materia, o más bien dicho, todas las materias son susceptibles de amparo, esta podría ser una reclamación que se podría plantear y que en este caso se extendería más todo este proceso en cuanto a lo que buscamos es la solución pronta o la conclusión en sintonía con las normas jurídicas vigentes. Existen diferentes clases de razonamiento jurídico. Vamos a ver. La primera clase sería lógico, se impone intelectualmente. Segundo, es retórico, que busca persuadir. Y el puramente jurídico, se sustenta en presunciones u otros factores fijados por la legislación. Nuevamente repito, lógico se impone intelectualmente, retórico busca persuadir y puramente jurídico. Cuando ustedes estén dentro de todo este tipo de ya inmiscuidos precisamente dentro de la inferencia jurídica per se, no va a ser algo como cuando vayamos a los juicios, no va a ser algo como lo que miramos en la televisión, como lo que vemos en CSI o en Legalmente Rubia. No, no, así no es. Aquí es totalmente diferente porque aquí no podemos utilizar esta esfera retórica, no podemos utilizar esta persuasión, sino nosotros vamos bajo este tipo de elementos, bajo la perfección jurídica y bajo el andamiaje lógico. Quisiéramos entenderlo de esa manera, porque nosotros vamos a presentar todos los medios de convicción, o en este caso todos los medios de prueba que tengamos, para que el juez tome una decisión respecto a que sí, nuestro argumento posee un valor positivo o el de la contraparte posee el valor positivo y por lo tanto decidir sobre quién tiene la razón propiamente en el caso que se le presenta de esa manera. Como les digo, esto no va a ser como lo que nos dicen CSI y en todas las películas o series que tengan que ver con abogados, ¿verdad?
Entonces, es algo más apegado a la realidad latina, en la cual nosotros tenemos que acercarnos bajo la perfección jurídica y bajo la estructura lógica. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de pensamiento o de razonamiento jurídico desde el punto de vista retórico? Cuando nosotros tengamos que hacer algún tipo de exposición basado siempre en normas jurídicas en sí. Podría ser en el momento que estemos presentando alguna denotación, algún tipo de idea, algún tipo de estructura jurídica que se busque crear. Ejemplo, ¿verdad? Si nosotros estamos ante la presentación de un informe respectivo ante la autoridad superior que nos contrató, pero nuestro informe tiene que ser enfocado para el beneficio de, por darles un ejemplo, de una comunidad, pues precisamente nosotros vamos a tratar de hacer este tipo de informe con todos los elementos positivos, siempre pegado a la normativa, para buscar la viabilidad. Ejemplo, que en sus manos estuviera poder llevar a cabo la construcción de un nuevo comedor en sí, que va a beneficiar a una comunidad muy alejada del perímetro de la capital y que en este caso va a beneficiar a las familias porque van a contar con alimentos, al menos 2 tiempos de comida al día. ¿Qué es lo que van a buscar? Ese beneficio propio, este tipo de beneficio no propio, sino para la comunidad en sí. Entonces lo que van a tratar de entender y ajustar su dinámica jurídica es la viabilidad del proceso, porque la legislación, en su primer lugar, a través del artículo 2 constitucional, es un deber del Estado garantizar la vida. Y por lo tanto la vida también le corresponde lo que es la alimentación. Entonces, por lo tanto, el Estado debería de garantizar este elemento. Entonces, ustedes ya hacen todos estos elementos y esa construcción en cuanto a la persuasión propia de lo que nosotros buscamos, o ese elemento retórico a través del cual ustedes van a construir sus ideas de pensamiento siempre pegados a la norma jurídica respectiva. Y por último, el día de hoy, estamos diciendo que para recorrer estos razonamientos jurídicos, un individuo apela a otros razonamientos del tipo lógico, como los razonamientos inductivos y los razonamientos deductivos. ¡Pum! Nos volvemos a topar con este tipo de ideas, ¿sí? Lo inductivo con lo deductivo. Por eso les digo, no podemos salir del círculo y no nos podemos desentender de lo que ya vimos en el pasado, porque nosotros vamos a saber de que en algún momento nuevamente topamos con este tipo de información, con este tipo de realidades y con todo este tipo de constructivos, primero imaginarios y después lógicos, para que se creen bajo elementos fácticos, bajo realidades que están debidamente creadas en nuestra legislación, bajo los hechos específicos. Un elemento como les digo, que actualmente ya está en discusión, pero en su momento ha venido desde el 85 tratando de buscarse cómo se lleva a cabo, cómo se viabiliza esto, que es la dichosa ley de aguas, ¿sí? Tenemos un precepto constitucional que nos dice debe existir una ley de aguas. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución y punto. Pero obviamente aquí existen muchos elementos a través de los cuales hay demasiado interés, ¿sí? Hay compañías y hay grandes imperios cerveceros que están constituidos o en este caso están donde directamente nace el agua en Guatemala, ¿sí? Entonces están en esas fincas, ahí en zona 2 metidos y ahí es un nacimiento hídrico. Entonces, por lo tanto, ahí está el funcionamiento propio y per se de toda la industria de bebidas. También tenemos otro conglomerado precisamente que está aquí en zona 12, cerca aquí del área de Montemaría, en donde precisamente también hay otro nacimiento de agua. Aquí tenemos también este tipo de circunstancias, esta embotelladora que está aquí, precisamente entendiéndose y sabiéndose que son dos grandes polos a través de los cuales hay mucho interés, porque al momento de regular este tipo de ley de aguas, este tipo de información o este tipo de comercios van a tener las limitaciones propias y respectivas. Entonces ahí es como nosotros vamos a construir este primer pensamiento. Para recorrer estos pensamientos jurídicos, un individuo primero debe apelar a otros razonamientos del tipo lógico, como es el inductivo y como son los deductivos.
general particular y de lo particular a lo general, ¿sí? Se recuerdan lo que hicimos como el reloj de arena que en su momento oportuno tuvimos a bien conocer en sí. Los razonamientos jurídicos son imprescindibles a la hora de la administración de justicia. Un tribunal puede absolver o condenar a un individuo de acuerdo al razonamiento jurídico que avaden sus integrantes y a la manera de juzgar el valor de los razonamientos jurídicos que manifiestan los abogados de la defensa, los querentes, los fiscales, etcétera, en el marco del proceso legal. Aquí estamos ante una circunstancia penal en cuanto estamos sabiendo de qué es condenar o absolver a una persona. Si bien lo vamos a hacer también bajo esta misma información de lo que podamos nosotros presentar, pero mucho, o más bien dicho, todo la carga en sí sería de la prueba que se va a presentar. Si toda la prueba va relacionada en que la persona no estaba en el lugar de los hechos, por darle un ejemplo, o que en este caso no portaba el arma que dicen que era la que portaba, todo esto se desvanece. ¿Por qué? Porque no se concluye de una manera certera ante los elementos propios y ante la dinámica bajo la cual se estaba estudiando, estructurando y sabiendo toda esta información respectiva. Entonces, como le digo, ahorita vamos a ver este tipo de razonamientos jurídicos. Lo vamos a pegar ya de una manera concreta hacia lo que estamos entendiendo, lo que nosotros ya conocemos de una manera preliminar. En esta parte del curso les voy a hablar más sobre derecho notariado. El derecho notariado significa qué es la escrituración, cómo se dan todos estos procesos respectivos en cuanto a llevar a cabo toda la secuencia de lo que es la creación de un instrumento público. No, obviamente no les voy a decir, mire, hagan un instrumento público, no, sino vamos a ver las fases y qué es lo que está inmerso en cada instrumento público, o qué es lo que busca el instrumento en sí. Crear, darle forma jurídica, tener estos elementos y cómo nosotros que nos dicen una idea un tanto abstracta, pero nosotros ya la vamos a materializar, pero la tenemos que materializar bien, porque si la materializamos mal, pues también nosotros estamos incurriendo en algún tipo de faltas. Primero, hacia la voluntad propia de las personas que están acudiendo a nosotros como notarios, y segundo, que nosotros tenemos que ser muy concretos en lo que redactamos y saber muy bien lo que nosotros estamos estructurando y diciendo. Porque, por darles un ejemplo, si lo que querían era una promesa de compraventa y al final nosotros no nos damos a entender que esa figura jurídica la que se está creando, pueden ustedes titular la promesa de compraventa, pero el fondo, precisamente lo que se está celebrando, no es una promesa de compraventa, entonces ahí no se puede saber, dar y entender que precisamente es eso, que es esa figura jurídica que es la que está buscando. Entonces, vamos a atacar esos puntos, vamos a saber estos puntos y de igual manera vamos a ver un poco también como de manera de ejemplo la estructura dinámica, lo que es la casación civil. Entonces, como digo, la casación civil es la que trato de explicar así aquí para saber cuál es el punto al cual nosotros nos vamos a ir acercando en su futuro. Muy bien. Preguntas, dudas que tengan, por favor, al respecto. Estamos con la compañerita, bueno, la compañerita no está aquí en este curso, ¿verdad? Porque ella está solventando su examen extemporáneo. Entonces, a raíz de ello, vamos a dar un compás de espera para que ya me pase su examen respectivo y así ya podamos subir la nota al portal en sí. Entonces, dudas, preguntas que tengan, si no, estamos todos atentos para el día miércoles. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Muy bien, entonces ya en un momento estarán subiéndose la asistencia respectiva bajo la metodología acostumbrada. Entonces, les deseo que tengan buena noche y buen retorno a sus hogares. ¿Estamos? Gracias, feliz noche. Muchas Gracias, gracias. licenciado. Feliz noche. Licenciado.